Saludos jóvenes, para el proyecto integrador en la actividad 2 que corresponde al lunes 17 a 28 de junio de 2024, vamos a trabajar lo que son porcentajes en el área de matemática, teniendo en cuenta aquí en el proyecto integrador que ha preparado la unidad Carlos Tarella Avilés. Vas al link del proyecto, vas al proyecto 1, bajas hasta la actividad 2 y aquí encontrarás lo que hay que realizar. Aquí lo describe brevemente, aquí hay que investigar sobre la realidad y porcentaje de las personas con discapacidad en Ecuador y para esto nos dan un link sobre el Ministerio de Salud. Aquí en la parte roja tú le haces clic y te lleva automáticamente a un enlace donde se publican los porcentajes por ciudad y por tipo de discapacidad y también grados de discapacidad leve, moderado, grave, muy grave, incluso el grupo de edad que contiene la discapacidad. Ya mismo navegamos en esta página, esta es la que vamos a trabajar, esta página que es del Ministerio de Salud Pública. Volvamos acá donde es el proyecto integrador y entonces le haces clic aquí en el enlace para ver sobre ese porcentaje. Para esto tienes que saber qué es lo que se necesita. Vas a entregar, el producto entregable será en un formato A4, sea cartulina, sea una hoja, cualquier tipo de formato tamaño A4. Vamos a representar mediante gráficas, barra de datos, gráfico de pastel u otro gráfico estadístico que detalle los porcentajes y datos de los grados de discapacidad y grupo etario de 3 ciudades del Ecuador. Entonces ya vamos a explicar esta parte, los grados de discapacidad y grupo etario a qué se refiere y vamos a escoger 3 ciudades del Ecuador. Eso es lo que hay que entregar en un formato A4. Yo voy a hacer de una ciudad para que ustedes después hagan las otras ciudades. Descargas la rúbrica de evaluación, la imprimes, aquí le haces clic a la rúbrica de evaluación para ver qué es lo que se desea, qué es lo que tú debes de cumplir para obtener un 10, la máxima nota. Y de esta manera esto imprimes, si no tienes para imprimir, lo copias en una hojita y me la entregas, llenas los datos, esto me la entregas y en esta rúbrica yo califico por estudiante. Entonces aquí está lo que se pide. Si tú quieres ganarte estos 2 puntos, que es lo máximo de aquí, tienes que tener en cuenta este criterio. Presentar las ideas correctamente y que, no, y que esté libre de errores ortográficos. Si quieres ganarte los 4 puntos que es de este criterio, entonces tienes que cumplir estas características, que esté bien organizado, que el contenido cumpla con lo que se te solicita, con los porcentajes, los gráficos, si quieres ganarte 4 puntos, tienes que cumplir estas características de aquí de presentación y puntualidad, presentar en la fecha establecida, en el formato establecido limpio y los gráficos y dibujos alusivos al tema. Entonces, ojo, gráficos y dibujos. Entonces, tu formato 4, aparte de los gráficos de barra o datos, tiene que tener dibujos alusivos, que eso ya depende de tu creatividad. Ojo que aquí está bien claro este aspecto. Entonces, ten en cuenta cualquier pregunta, me la haces. Ahora sí, vamos a trabajar lo que es los porcentajes. Esa es la actividad 2. Esta parte aquí es para subir las notas de parte del docente, así que no le hagas clic. Si tú quieres ingresa, pero no vas a poder porque es con usuario y clave del docente. Una vez que le hago clic al enlace y me lleva a esta página, aquí vamos a trabajar. Esta página te presenta automáticamente el Ministerio de Salud Pública, donde están los porcentajes. Aquí está el mapa del Ecuador y aquí te dice que en total hay 480.776 personas con discapacidad, pero ojo, registradas en el Ministerio de Salud Pública. Esto es a nivel nacional. Acá tenemos algunas opciones para escoger sobre en qué provincia quiero trabajar, en qué cantón quiero trabajar, qué tipo de discapacidad, qué grado de discapacidad, qué género, el porcentaje y la edad. Esto es a nivel nacional que presenta. Entonces, aquí muestra que hay discapacidad física, intelectual, auditiva, visual, psicológica y de lenguaje. En cuanto a las discapacidad física, si tú le haces clic aquí en el gráfico azul, ahí te presenta que hay el 44,87% a nivel nacional representa discapacidad física, que son 215.706 personas. Entonces, cuando tú le haces clic a una barra, solamente se selecciona esa barra y ahí te sale incluso cuántas personas hay. En este caso, la discapacidad intelectual, que representa el 23,35% a nivel nacional, casi la cuarta parte, tienes que aprender a leer el porcentaje, son 112.242 personas registradas con discapacidad intelectual. Al hacerle clic afuera, otra vez todas las barras se activan. Entonces aquí está cuántos porcentajes hay en discapacidad visual, cuántos porcentaje hay en discapacidad auditiva, y a lo que tú le haces clic en la barra, ahí te indican cuántas personas hay, el número de personas con este tipo de discapacidad a nivel nacional. Aún no hemos escogido nada de acá. Y asimismo la psicosocial y asimismo la de lenguaje. Acá me presentan cuántas
eh, en géneros femeninos, ¿cuántas mujeres a nivel nacional existen con discapacidad en forma general? Hay 209.219 personas, mujeres, y 271.557 hombres con discapacidad, cualquier tipo. Aquí no especifica. Acá me indica el grado de discapacidad. Asimismo, a nivel general, ahora, si tú le haces clic en físico, aquí al hacerle clic en esta barra física, ahí fíjate que solo está activada la barra color azul física y cambian todos los datos porque representa a nivel nacional solo la barra física. Por ejemplo, mira, ve, hay 92.546 mujeres que tienen discapacidad física a nivel nacional y 123.160 personas que tienen hombres discapacidad física. Fíjate, si yo le activo todas las barras haciéndole clic afuera, verás cómo cambian los valores. Y ahí están registrados todos los datos con todas las personas con discapacidad, porque están activadas todas las discapacidades. En cambio, si le hago clic solamente a una barra, ahí me cambian todos los datos solo con ese tipo de discapacidad, en este caso la física. ¿Ya? Y ahí cambian todos los datos. Ahora voy a hacerle clic a todas las barras para trabajar. ¿Qué significa grave discapacidad? Por ejemplo, quiere decir que hay discapacidad moderada, leve, grave y muy grave. Aquí representa que aquí hablo en forma general de todas las discapacidades. Ya sabes, si quieres saber un tipo de discapacidad, le haces clic a la barra. Aquí especifica que los que tienen el porcentaje, porque la discapacidad se califica por un porcentaje. Quien lo califica es el Ministerio de Salud Pública. Quienes tienen en su cédula del 30 al 49% de discapacidad, digamos una discapacidad leve, aquí está, es el 45,78%, casi la mitad de la población que tiene discapacidad tiene una discapacidad leve, o sea, 220.120 personas. Acá están quienes tienen una discapacidad muy grave, el color rojo, muy grave. ¿Cómo lo califica el Ministerio de Salud Pública? Los que tienen discapacidad grave son los que tienen discapacidad registrado entre un 85 a 100% de porcentaje de discapacidad. Para eso hay unos test donde el Ministerio de Salud Pública califica y pone el porcentaje. Hay un 6% casi, un 5,83% que tiene discapacidad muy grave, o sea, 28.049 personas. Aquí está quienes tienen discapacidad grave. ¿Cómo se califica la discapacidad grave? Cuando tienen un porcentaje entre el 75 y 84%. Si hablamos de discapacidad física solamente, por ejemplo, la clic una discapacidad física, estamos hablando de que no toda la persona que tiene una discapacidad física utiliza una silla de ruedas, por si acaso. Por eso hay grados de discapacidad, grados. Está ahí el color naranja, está el color verde grave y el rojo que es muy grave. Entonces, eso tienen que aprender. Lo mismo ocurre con la discapacidad intelectual. No todos quien tenga una discapacidad intelectual tiene problemas cognitivos. Por eso aquí están lo que es grave, muy grave, moderado y leve. Entonces, todo eso ustedes tienen que aprender y sensibilizarse para que les permita tratar bien a las personas, conocer, saber. Ahora, ¿qué va a hacer? Una vez que tú te familiarices, me falta explicar el grupo etario, bajamos. El grupo etario se refiere al grupo de edad, niños, jóvenes, adolescentes, adultos o adultos mayores. Y aquí está qué rango de edades tienen. Entonces, como aquí estamos a nivel nacional hay personas que tienen más de 65 años que tienen discapacidad. Registrado en el Ministerio de Salud Pública, ¿cuántos son? 122.432 personas que tienen más de 65 años. A esto se refiere el grupo etario. Por ejemplo, tú que estás en el colegio, ¿cuántas personas que tienen discapacidad intelectual hay? Tendrías que ver que son estudiantes que tienen entre 13 a 18 años, el color rojo. Entonces, quienes tienen discapacidad intelectual, mira que le activé esta, hay un 16,39%, aproximadamente 18.397 personas a nivel nacional con discapacidad intelectual entre 13 a 18 años. Hay casi 18.397 personas. Eso tú vas a poder entender en cifras, comprender y de esta manera ver que también hay estudiantes con algún tipo de discapacidad, sea intelectual, sea física, o sea auditiva, visual, psicosocial o de lenguaje. Ahora, una vez que tú te familiarices que esto es a nivel nacional, vas a escoger tres ciudades. Voy a escoger la de Guayaquil. Todos van a hacer la de Guayaquil y todos tienen dos ciudades más por escoger. Voy aquí a todos, escojo la provincia de Guayas
Luego escojo el cantón Guayaquil una vez que se vaya activando y tú vas viendo cómo va cambiando los datos. Y tú ves que solo en Guayaquil no voy a cambiar el tipo de discapacidad, no voy a cambiar grado de discapacidad, no voy a escoger género, ni el porcentaje ni la edad, porque acá me salen las barras. Aunque el trabajo es trabajar, la actividad es trabajar barras, gráficos, y aunque aquí ya me presentan un gráfico de columnas, vamos a ver cómo vamos a trabajar con otro tipo de gráficos. Primero, familiarízate con las cifras. ¿Cuántas personas con discapacidad hay en Guayaquil? Hay 76.169 personas solo en Guayaquil. ¿Cuántas personas tienen discapacidad física en Guayaquil? Un 46.28%. ¿Cuánto representa eso? Representan 35.251 personas que tienen discapacidad física. Una vez que le activa la discapacidad física, aquí veo cómo solo se sombrea y los demás se ponen un color un poco tenue, suave. Puedo ver que en la discapacidad física, quienes tienen discapacidad muy grave, y grave es un porcentaje muy bajo, e incluso hasta quienes tienen del 50% al 74%, por ejemplo, pueden movilizarse en una silla de ruedas, y del 30 al 49% pueden utilizar otro tipo de ayudas técnicas como muletas u otro tipo. Entonces, aquí te ayuda a comprender cuántas personas con discapacidad física hay en Guayaquil, cuántas con discapacidad intelectual hay en Guayaquil. Solo en Guayaquil hay un 23.32%, quiere decir 17.762 personas. Asimismo, cuántas son muy grave, grave, moderada y leve. Y aquí, por ejemplo, si tú quieres saber cuántos estudiantes hay con discapacidad intelectual en Guayaquil, tú vas aquí de 13 a 18 años, que es lo que está en bachillerato, o básica también de 6 a 12, y tú ves que hay un 17% casi, hay 2.962 jóvenes que están estudiando, son compañeros tuyos que tienen algún tipo de discapacidad, y eso nos ayuda a sensibilizar. Casi 3.000 estudiantes en Guayaquil, repartidos en las diversas instituciones aquí en nuestra ciudad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que tú te familiarices con esta barra de datos, conozcas un poquito más acerca de los datos, los números, cuántas mujeres, cuántos hombres, solo en Guayaquil, que hay 76.669 personas, vamos a Excel, abro una ventana Excel y aquí voy a ubicar los tipos de discapacidad. Esto es de Guayaquil, tal como me presentan la barra física, intelectual, auditiva, visual, psicosocial, lenguaje, y voy a escribir los porcentajes aquí, voy a escribir. Aquí física hay un 46.28%, así como puedo observar acá, un 46.28%. Son estos porcentajes de aquí los que copié, estos de aquí. Estos los copié y los puse acá, los que están en forma general. Los copié acá, ¿ya? Ahora, ¿cómo saco el número de personas? Entonces vamos a aprender a sacar. Este es el porcentaje. Hay un 46.28% que tienen discapacidad física. ¿Cómo saco el porcentaje? Veo en total cuántas personas hay en Guayaquil con discapacidad. En Guayaquil hay 76.169 personas que están registradas en el Ministerio de Salud Pública con algún tipo de discapacidad. 76.169 personas. Como yo conozco el porcentaje, aquí en esta celda, para sacar con una calculadora, tú vas a hacer lo siguiente. Si es en Excel, tú pones igual. En Excel. Y entonces pones, y es el porcentaje, haces clic aquí, 46.28, solo que en Excel te dice qué celda estás utilizando, la celda B3, 46.28 dividido para 100 con el teclado y multiplicado por los 76.169 personas que tienen discapacidad. Entonces aquí me está diciendo que hay 35.251 personas. Esto lo arrastro y obtengo el porcentaje el total de personas por discapacidad. Entonces, en la discapacidad física hay un 46.28%, en total serían 35.251 personas. Aquí al final hago la sumatoria, aquí hago la sumatoria, me parece que sume de aquí hasta acá, lo color azul, le hago enter y aquí están las 76.169 personas que hay en Guayaquil. Entonces aquí tú ya puedes trabajar porcentajes. Lo mismo lo haces con una calculadora. Con una calculadora, en cambio, divides. En una calculadora, coges los 46.28 dividido para 100 y por 76.169, que es el total. Y ahí te sale el total de personas. Bien, ¿cómo haces el gráfico? Para hacer el gráfico, sombreas
seleccionas con el mouse, con el ratón, desde el tipo de discapacidad hasta el porcentaje. Una vez que sombreas, vas a insertar y vas a utilizar uno de estos gráficos que están aquí. Vas a utilizar un gráfico diferente para cada ciudad. No vas a presentar el mismo gráfico y vas a acostumbrarte a ver estos gráficos y a familiarizarte y a travesear un poquito. Por ejemplo, voy a utilizar el de pastel, el gráfico de pastel. Aquí a lo que yo voy seleccionando me van saliendo aquí las opciones. Voy a utilizar el de aquí que está en 3 dimensiones. Pero tú lo ves que aquí está un poco simple, no tiene datos, solamente aparece el tipo de discapacidad. Recomendación, en un gráfico, en una barra, tienen que tener los porcentajes. Aunque tú le haces clic aquí, pero aparece, pero cuando tú lo imprimas no te va a salir estos datos. Así que acá arriba en diseño de gráfico, aquí te aparecen algunas opciones. Entonces tú ves el que tenga mejor presentación y el que aporte datos. Y por ejemplo, yo me doy cuenta que el de aquí aporta datos, porque me aporta los porcentajes y del lado de acá me aparece qué discapacidad representa. Si no te gusta ese, pues buscando, aquí también presentan porcentajes y acá abajo presentan el tipo de discapacidad. Y tú ves aquí, ¿no? Que hay una mayor cantidad de porcentajes que tienen discapacidad física. Tienes que aprender a leer estos gráficos. Los gráficos te permiten comprender cómo es el comportamiento. Aquí en título del gráfico le pones la ciudad, le pones Guayaquil y esto es lo que vas a utilizar, lo imprimes este gráfico, imprimes el gráfico junto a la tablita o la tablita la puedes hacer. Esta tablita la puedes hacer o imprimirla. Te recomiendo que mejor la hagas para que le des mayor presentación, porque a veces esto en computadora se ve un poco simple. Entonces tú en la tablita 4 le das tu toque, tu forma artística y recuerda que tiene que tener elementos alusivos. Por ejemplo, si tú pones una discapacidad física, pones quizás un gráfico, un elemento que tenga discapacidad física, algo alusivo. La idea es que mientras tú hagas este trabajo muestres respeto y te sensibilices, comprendas cuántas personas con discapacidad hay en tu ciudad, cuántos tienen discapacidad leve, moderada, grave, muy grave, cuántos en grupo de edad. Este gráfico lo imprimes y lo pegas en un formato A4. Esto es de Guayaquil. Entonces tú vas acá y cambias de ciudad, cambias cualquiera. Por ejemplo, si tú conoces, tienes familiares en Machala, en Quito, entonces tú cambias. Ya una vez que aquí le quito el filtro, aquí que estaba activado, aquí escoges otra provincia, la que tú deseas, escoges, por ejemplo, Machala, si tienes familiar en Machala, escoges la provincia, provincia El Oro, y escoges luego la ciudad Machala. Vas viendo cómo los datos van cambiando. Mira, solo en El Oro, sin escoger ciudad, y escojo la ciudad Machala, por ejemplo. Y así mismo me salen los porcentajes. Si te das cuenta aquí las gráficas como que no presentan un poquito de visualidad para poderlos ver. Entonces tú todo esto lo copias acá en Excel y puedes hacer otro gráfico. Entonces esto lo haces, acá haces otra hoja y haces lo mismo, pero con otra ciudad y ya utilizas otro gráfico. Esto también se puede hacer manualmente de forma exacta. Si hay preguntas cómo hacerlo manual, la haces. En eso consiste el trabajo. La idea es que tú con esto, tú también presentes no solamente los gráficos, sino des un tipo de comentario, un aporte, ¿sí? Por ejemplo, estábamos en Guayaquil. Por ejemplo, aquí solamente estamos presentando el tipo de discapacidad, no estamos ubicando los que tienen el grado de discapacidad, leve, moderado, grave y muy grave, ni tampoco el grupo etario por edades, no estamos presentando eso, solamente aquello. Pero tú aquí, acá tú ya puedes ver quiénes son grave, muy grave, leve, moderado y el grupo de edad. Por ejemplo, algo que puedes hacer aportar es cuántos jóvenes tienen discapacidad en forma general, cuántos jóvenes tienen discapacidad física, una vez que cambien los valores, cuántos. Mira, hay 1119 aquí en Guayaquil con discapacidad física. ¿Cuántos presentan discapacidad intelectual? Hay mayor cantidad de estudiantes con discapacidad intelectual que física, hay más jóvenes. Entonces, esos datos son los que tú tienes que aportar, ¿sí? Bien, eso es todo. Esto lo imprimes y para otra ciudad escoges otro gráfico, no escoges el mismo, una barra, columnas y donde se presenten. Saludos jóvenes, éxitos en la vida.